las enfermeras, los enfermeros, los profesionales, los servidores públicos, en la construcción de incentivos desde lo transformacional. Nos permite, ojo, a aprender, a razonar, a gerenciar y a comprender la importancia que tenemos todos nosotros y que tienen ustedes en ese actuar en la comunidad. Yo diría, ustedes como enfermeras, como enfermeros, como servidores públicos, ustedes no son solamente el futuro del país, son el presente. Ustedes pueden generar y pueden hacer mucho por el país en los próximos años. Y esto depende de cómo se capaciten, cómo se eduquen y cómo actúen y cómo hagan las cosas y cómo piensen hoy. Es difícil hacer algo por la comunidad si ustedes, nosotros, no nos conocemos a sí mismos. Ustedes como futuros profesionales, como servidores públicos, adquieren habilidades para la vida, desarrollan esas posturas críticas frente al mundo, a partir de habilidades de pensamiento que permiten interpretar la realidad y el cambio. Ustedes como enfermeras, como enfermeros, como servidores públicos, construyen una nueva forma de democracia al crear esas capacidades para convivir con otras personas. Ojo, piensan y sienten diferente. Su participación en el desarrollo de su comunidad se basa en el desarrollo de esas habilidades, de esos valores, de esas actitudes y de esas prácticas que comparten y pueden lograr una mejor calidad de vida con justicia, equidad, es decir, un nuevo y mejor país. Nosotros sabemos cómo estamos en este momento en el país, cuáles son las coyunturas y ustedes, enfermeras, como enfermeros, como servidores públicos, son parte fundamental de esto, de resolver y de mejorar el país. Ustedes, como enfermeras, como enfermeros, como administradores, como servidores públicos, están preparados para encontrar esas salidas creativas y constructivas a aquellas situaciones donde se pone en juego, ojo, la imagen, la credibilidad y la actuación de ustedes, de nosotros como individuos. La ciencia de la salud dialoga con las disciplinas de la medicina y la enfermería. Cuando hay ese diálogo de estas disciplinas con otras disciplinas y esas disciplinas son aplicadas y hay ese diálogo, salen proyectos y cuando salen esos proyectos donde se pone de manifiesto la transdisciplina porque vamos más allá. Entonces yo diría que las ciencias de la salud son esas disciplinas que tienen que ver con la protección, con el fomento de la salud. Además, se pueden definir como esas ciencias aplicadas, que se aborda el uso de conocimiento, de muchos conocimientos, con otras disciplinas, la sociología, la psicología, la antropología, la ingeniería, la economía, por decir algo, las matemáticas. Y todo eso sirve para una buena prestación de servicios en los seres humanos. Siguiente, Perdón, doctor. doctor, me dicen que no le están escuchando. No me No están sé si escuchando. todos. Ahí, ¿cómo me escuchan? Yo lo escucho perfectamente. Doctora, me dicen que me escuchan. Ah, listo, continuemos, qué pena. Listo. Doctora, la otra presentación. Ah, perdón. Muy bien. Entonces, como vemos en la presentación, la palabra imprevisto crea contexto de la existencia de factores, variables, que pueden asociarse a términos como impensado, riesgo, caos, crisis, incertidumbre e incompletud, los que a su vez expresan la necesidad de afrontar determinados hechos y circunstancias que generan coyunturas
al interior de las entidades de salud, llámese clínicas, hospitales, centros de salud. Ojo, lo imprevisto es un concepto polisémico que sugiere reflexionar en una diversidad de situaciones, eventos, fenómenos, circunstancias y hechos que generan factores y variables pueden en algún determinado momento alterar el funcionamiento de la organización y la implementación de un modelo de gestión administrativa. La incertidumbre, la complejidad, el caos, la inestabilidad y otras acepciones de la palabra convergen en la creación de contingencias no deseadas ni anticipadas que desafían esas capacidades individuales de los enfermeros, de las enfermeras, de los servidores públicos e institucionales para asumir el cambio como una condición necesaria en la solución de la imprevisión para mejorar, para ese logro de una mejora continua. Doctora, la próxima. La gestión pública de las instituciones administrativas de gobierno se mueven en unos entornos de percepción de los servidores públicos, los cuales se inscriben en marcos de referencia que plantean esos ajustes cognitivos y el comportamiento acerca del modo como se gestiona lo imprevisto. La eficiencia de los modelos implementados para llevar a cabo adecuadamente y de qué manera integral lo que conlleva la gestión pública. Diría que pueden verse debilitados, disminuidos o limitados cuando no se tiene una misión clara y coherente de los riesgos, amenazas y circunstancias polémicas que están inmersas en la inevitable y a veces intangible esfera de lo imprevisto, lo impensado y lo contingente. Diría entonces, la subjetividad, la autoconciencia, los ajustes cognitivos y la capacidad de adaptación al cambio son algunos aspectos que están en la base de la percepción que un servidor público puede configurar acerca de lo imprevisto en el desarrollo de esos modelos de gestión organizacional. Entonces se trata de un fenómeno de carácter individual y diferenciado que favorece la construcción de marcos representativos en los que se privilegia el conocer, el sentir, el comprender y el observar, que como acciones para cada persona se asumen de manera distinta. Así estén interpretando hechos, circunstancias que se acontecen por igual en ese entramado estructural y funcional de la institución o de la organización. Por lo tanto, lo imprevisto opera como un factor potenciante de esos entornos perceptivos, que en cada funcionario tiene un impacto distinto, pero que amerita un abordaje sistémico, solidario y colaborativo de todas las partes que están involucrados para darle una solución inmediata y eficiente. Lo imprevisto suscita esa capacidad de respuesta, diría yo, inmediata, eficiente y oportuna de las organizaciones públicas, las cuales deben mejorar ese proceso de planeación, una buena planeación, de organización, de dirección, de control, verificación, evaluación, seguimiento, comunicación. Nosotros no somos ajenos que a veces los imprevistos, que a veces la crisis, que a veces el caos en las organizaciones se presenta por una mala comunicación. Cuando no nos comunicamos bien, cuando no hay una comunicación asertiva, hay problemas dentro de la organización y aparecen esos imprevistos, aparece caos, crisis. Y esto tiene que ver con el propósito de diagnosticar,
proponer y ejecutar esas alternativas de solución. Ojo, que sean coherentes con la misión, con la visión y esa filosofía institucional. Este es un proceso que implica un mapeo sistémico y a través de lo cual es posible asumir lo organizacional como un todo complejo. Pero cuando yo estoy hablando de un todo complejo, es pensar la organización, repensar la organización, pensarla como un todo. La suma de esas partes conforman todo ese todo, como todo complejo, interdependiente, interrelacionado y holístico. Todo lo que acontece en una dependencia, en un departamento, en un área o en un comité produce algún tipo de efecto en el contexto. Incluso yo diría en esos estados de ánimo, los sentimientos, las emociones y esos tejidos socioafectivos del enfermero, de la enfermera, del servidor público. Y esto tiene alguna relevancia y pertenencia, no solo en la prestación del servicio, sino en ese modelo, sino en esa calidad del modelo de gestión. Esa es la importancia de esto. Doctora, por favor, la siguiente. ¿Qué significa administrar el cambio en contexto de imprevisión? Yo diría, administrar el cambio, gerenciarlo, con la participación de estos actores administrativos y empoderarlos desde la complejidad y la incertidumbre, son puntos de quiebre para comprender, ojo, que lo imprevisto es algo más que esas contingencias generadas por esos desequilibrios en la naturaleza, la tecnología, las relaciones interpersonales, el mundo emocional, de los funcionarios, de la salud pública o cualquier otro detonante que de manera súbita o drástica precipite un alto en el camino o una digresión en la ruta de operación y funcionamiento. Yo viendo que la imprevisión no debe asumirse como una barrera, sino como un conjunto diverso de oportunidades diarias de gestión para que haya una mejora continua y de cambio en la organización. Entonces, mire, la imprevisión, como lo digo, no debe asumirse como esa barrera, sino como ese conjunto diverso de oportunidades que se nos presenta dentro de la organización, dentro de la organización diaria y la gestión para una mejora continua y en ese cambio organizacional. Entonces le vamos dando como ese origen, ese sentido a la imprevisión, que no lo debemos asumir como una barrera. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿De qué manera gestionar el cuidado en una organización de salud impactada por lo imprevisto? Entonces yo diría que en un país como el nuestro se suelen desgastar palabras, términos y conceptos, pero esto no significa que por sí mismas dejen de ser pertinentes y útiles. Hay una palabra muy fuerte y muy buena, empoderamiento. Nosotros escuchamos toda hora el empoderamiento. Esta es una de las nociones que diariamente escuchamos en los medios de comunicación, en los medios académicos, en las universidades, en las instituciones del Estado, y de la cual se realiza un ejercicio abusivo, pero que aún sigue siendo válido para comprender sus implicaciones en la administración de las organizaciones de salud. Esa palabra de empoderamiento es muy útil en las organizaciones y en las organizaciones de salud.
Entonces perdón, ay, perdón, doctora, que tengo problema. ¿Me están escuchando? Sí, muy claro. Yo lo escucho bien. Sí, regáleme un minutico, que tengo un problema aquí. Entonces perdón, ¿me escuchan? Yo lo escucho. Listo. Entonces yo me remito a un autor, Betancourt, en el 2000, que asume, que asume, que asume desde una nueva gerencia conocida como el cuarto paradigma, que la gestión es estratégica y se retroalimenta del poder de la gente. Usted y yo somos personas que nos desenvolvemos en el ámbito del sector público. Ustedes como enfermeras, como enfermeros, los servidores públicos, en ámbitos del sector público. Y que nos interesa potencializar nuestras capacidades de mejora para mejorar continuamente nuestros desempeños y la productividad de lo que hacemos. Administrar el cambio es, por lo tanto, un desafío para los servidores públicos, empoderados y conscientes de que los tiempos presentes son inciertos y que la complejidad de la incertidumbre marca una tendencia que tal vez para muchos es el no futuro. Pero yo pienso lo contrario, sin entrar en esos optimismos románticos que nos alejan de la realidad objetiva, que considero que la imprevisión, sea cual fuera su fuente de origen, pone delante de nosotros peldaños para ascender, montañas para escalar y barreras mentales para derribar. En tiempos como los que vivimos hoy, es una tarea difícil pedirles a ustedes más de lo que están dando. Por esta razón prefiero comenzar el análisis de este interrogante con la siguiente cita de Virginia Henderson. Ustedes han gestionado el cuidado en tiempos difíciles, como las guerras, como los conflictos internos de los países, los desastres naturales o de aquellos creados por la mano del hombre. Uno de los casos fuertes es la destrucción, la explosión de la base nuclear de Chernobyl. En fin, la reflexión sigue siendo de actualidad y mucho más en una coyuntura como vivimos actualmente. Un país lleno de COVID, de pandemia, un país lleno de marchas, de protestas. Como administrador, Ricardo Escobar, me siento seguro en manos de ustedes, de personas competentes, profesionales y de una alta motivación, como son ustedes como enfermeros o enfermeras. Lo mismo podría afirmarse de las organizaciones de salud, como parte de un sistema que sigue siendo deficitario y deshumanizado. Lo imprevisto, con sus consecuentes dificultades asociadas, logra sacar a la luz lo mejor de ustedes. Ponen a prueba esa capacidad de emprendimiento y de creatividad. Pero más que todo esto, expone ante la sociedad más humano de su condición humana. Como administrador, no puedo exigirles mejores resultados que esto, pero lo único que podría aportarles en este argumento, para mí, reivindica su labor de ser como profesionales idóneos y su saber hacer en calidad de servidores, que se han preparado en estos tiempos de crisis
de la misma manera que lo han hecho para cumplir con sus labores en los días menos grises, opacos y desalentadores. Siguiente, doctora. Profe, disculpe. Sí, Mi nombre es Aida Tatiana y pues quería hacerle una pregunta respecto a lo que usted ha venido explicando sobre lo que tiene que ver con situaciones improvistas. me la puede dejar ahí en el, Qué me la puede pena, dejar en un el chat. momento. Por favor, la escribe en el chat y al final se la decimos al conferencista para no cortar la conferencia, sino que al final las vamos haciendo. Me las va Ok, escribiendo, por muchísimas favor. gracias. Muchas gracias por la participación. Entonces tenemos los contextos de imprevisión, cambian sustancialmente la imagen del enfermero o enfermera. Primero que todo, felicitarlos a los enfermeros y enfermeras por esta tan bella labor que hacen. El 12 de mayo fue el día de la enfermera y enfermero. Entonces hay que felicitarlos por esa proactividad, por esa sinergia, por esa capacidad de resiliencia que tienen. Felicitarlos de antemano por esa labor tan bella. Entonces yo diría, la administración pública analiza ciertos estereotipos que la sociedad institucionaliza acerca de sus servidores y funcionarios. Yo que extraño la caja y no deja tareas. Los cuales Por favor, pueden cerrar los micrófonos. Qué pena, doctor, un momento. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Excelente, claro. Esa es la única idea porque... Nancy, Señora. ¿puede cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, entonces, la administración pública analiza ciertos estereotipos que la sociedad ha institucionalizado acerca de los servidores y funcionarios, los cuales siempre no están bien fundamentados en conceptos que se argumentan desde la ética, la moral, la normatividad o la filosofía de las profesionales. No cabe duda, como lo afirma Mena y González en el 2018, la imagen social de los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud, se ha distorsionado. Pero esto no significa que el desempeño, el cumplimiento de las tareas y el desarrollo de las funciones hayan dejado de ser mejor y más eficiente. Podría decirse entonces que son estereotipos que se construyen mirando los árboles, pero no el bosque en su totalidad, o simplemente valorando actuaciones individuales sin una interpretación objetiva de lo que implica el sector de la salud, unidad organizacional interdependiente. En este diálogo que he planteado, entre la administración y la enfermería, se considera que la palabra estereotipo debíamos sustituirla por una palabra más amena, por arquetipo, que para mí, como administrador, determina el modelo original y el prototipo profesional que en enfermería debería seguirse. Entonces, la imagen de la organización está ligada al funcionamiento de los servidores. Y si es una entidad, una organización de salud, entonces está ligada a sus funcionarios, a sus enfermeros, a sus enfermeras. Por esta razón, en un clima de incertidumbre y de riesgos, la sociedad, ojo, debe proporcionarle a la enfermería algo más que aplausos, que felicitaciones y reconocimiento, porque eso es lo que vemos hoy en día, que están felicitando a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, les dan aplausos, pero ¿qué? Hay que hacer inversión en tecnologías de punta, insumos, recursos, adecuaciones, instrumentos. Y esto sigue siendo una prioridad y una asignatura pendiente por parte de esa política estatal, esa política de gobierno. Pero aún así hemos visto que los profesionales de la salud
han maximizado los mínimos infraestructurales. Y esto para mí como administrador público demuestra que organizacionalmente hay procesos de gestión, de dirección y anticipación a lo impensado. Siguiente, doctora. Gestionar y cuidar y salvar vidas. La frase expuesta en esta presentación me remite a un poema del español Miguel Hernández, que lleva como título La herida. Entonces yo diría que la herida como expresión metafórica, ustedes lo pueden leer ahí, nos pone en el camino de la fragilidad humana, de la instantaneidad de nuestros momentos en este mundo y de manera como estamos expuestos a cualquier tipo de circunstancias, variables o factores de riesgo. Como lo dice ahí, vida, muerte y amor están en la esfera cotidiana de nuestras emociones, como administradores o como trabajadores de la salud. Así no sea nuestra intención, aflora en cualquier actividad que nosotros desempeñamos. El cuidado es fundamentalmente un proceso emocional, socioafectivo, que se tejen en esos entramados de sentimientos que pueden ser contradictorios y de contraste. Lo imprevisto es algo que saca a flote una personalidad emotiva que en algunos de nosotros suele ser vulnerable y moverse en los heteros espacios de la levedad. Sin embargo, la conciencia siempre pondrá como ese primer acto la salvación de la vida, la cura de la enfermedad o la prolongación de la existencia. Esto, para mí, desde la administración, es ni más ni menos que una gerencia del cuidado del otro, de los otros y de nosotros, sin la cual la misión de una organización sería una organización de salud, sería un espacio vacío, muerto, oscuro. Entonces, mire la importancia de la gerencia del cuidado de los otros, del otro, de nosotros. Y esa es la misión de la organización de salud. Muy bien, doctora, la próxima. Esta imagen me parece una imagen muy hermosa, muy hermosa. La diferencia entre el mundo enunciado y el mundo vivido. La RAE expone la siguiente definición de enunciado. En pragmática, un enunciado es un acto de habla mínimo, realizado mediante una oración o una expresión sintáctica, más pequeña que una oración. Informalmente se usa enunciado como sinónimo de oración, aunque pragmáticamente existan diferencias. Este concepto extraído del Diccionario de Reconocimiento Mundial como la RAE pone en contexto que el mundo enunciado es construido mediante palabras, expresiones idiomáticas, voces gramaticales y otras alocuciones que están en la base de nuestra lengua. Los administradores y las enfermeras y enfermeros estamos acostumbrados a una diversidad de términos, códigos, prescripciones y constructos que remiten a tareas, operaciones, procedimientos, por lo general técnicos e instrumentales. Lo que hemos reflexionado sobre la valoración de la misión de la enfermería y de la gestión del cuidado es a veces una resonancia del mundo que se enuncia, de la retórica habitual y de la magia de la palabra.
lo que se vive en la práctica forma parte de otro universo que no siempre es tan seductor, estimulante y esperanzador. Lo imprevisto, desde mi punto de vista, sin ser la última palabra, es una interacción entre dos mundos que permean la vida de ustedes y la mía propia. Nos debatimos en un devenir cotidiano que muestra contrastes y ambigüedades, que nos pone a reflexionar sobre lo que espera, sobre lo que se espera de nuestra misión como enfermeros, enfermeras, profesionales, servidores públicos, y lo que alcanzamos a transformar desde la pragmática existencial o la pragmática de la existencia. Y lo más importante es dejarles como inquietud. El arte de vivir exige resiliencia, como lo decía la doctora Escobar esta semana en una de las ponencias, esa capacidad de mercado y aprender a convertir las debilidades en fortalezas, las amenazas en oportunidades, porque lo ideal es encontrar ese equilibrio que nos permita seguir gestionando nuestros campos organizacionales, convertir las debilidades en fortalezas, las amenazas en oportunidades, porque ese es el ideal y hay que encontrar un equilibrio que nos permita seguir gestionando campos organizacionales. Siguiente, doctora. Interesante, un trinomio potente. En estos días, preparando aspectos básicos de esta ponencia o para esta ponencia, me encontré con la siguiente frase de Fuentes y Rivas 2015. El liderazgo de enfermería se considera una competencia fundamental por su clara repercusión en la calidad de los cuidados. Es lo que habla Fuentes y Rivas. El liderazgo de enfermería se considera una competencia fundamental por su clara repercusión en la calidad de los cuidados. Por su parte, Stephen Covey, uno de los gurús de la gerencia y del management, dice: las personas proactivas, ustedes como enfermeras, como enfermeros, como servidores públicos, como administrativos, que son personas proactivas, llevan consigo su propio clima. El hecho de que llueva o brille el sol no supone ninguna diferencia para ellas o para ellos, porque son personas proactivas. Entonces yo diría que el liderazgo representa un estado interno de emociones, percepciones y sensibilidades que expresan como con opacidad o brillantez, dependiendo de nuestra proactividad, la que finalmente determina hasta qué punto hemos sido empoderados para responder de manera eficiente, pronta y oportuna a un estímulo, a una circunstancia que exige soluciones inmediatas. La imprevisión desafía justamente nuestra capacidad de respuesta. Es decir, y estoy hablando de ustedes como enfermera, enfermeros, servidores públicos, es decir, pensar y actuar de manera simultánea para tomar las decisiones adecuadas. Y en eso ustedes lo hacen muy bien. Ustedes tienen esa capacidad de respuesta. Uno va a una clínica, va a un hospital, va a un centro de salud. Como lo decía una escritora, filósofa, maestra del departamento del Casanare del municipio de Monterrey, en una charla viendo enfermería al día. Y ella decía que uno ve las enfermeras o los enfermeros ahí, como atendiendo, pero uno no va más allá, más al fondo de esa capacidad que tienen de respuesta, de esa capacidad que tienen de pensar, de escribir, de gestionar, de proponer y de actuar y de tomar decisiones adecuadas.
Veo y escucho noticias donde se describe el estado conmocional del país en este momento, resaltando a lo que ustedes se ven enfrentados en una sala de urgencias, en una UCI, o en cualquier espacio de una clínica, un hospital, un centro de salud, o en otra institución. Yo no soy enfermero, pero sí soy usuario de la salud. Y este hecho me ha enseñado que quien me atiende es un profesional y al mismo tiempo un ser humano, como ustedes, las enfermeras, enfermeros, empoderados a través de un liderazgo transformacional y personal. Me siento, Ricardo Escobar, me siento seguro y confiado en manos de ustedes. Por eso considero que ustedes brillan por su liderazgo. Y ustedes siempre tratan de responder con inmediatez y con sabiduría a la multiplicidad de circunstancias vitales que se encuentran y que deben enfrentar día a día. Me siento honrado por ustedes. Doctora, la próxima. Me parece muy bella esta imagen. La toma de decisiones es un factor clave en circunstancias de riesgo, incertidumbre e imprevisión. Se plantea una reflexión para el cierre de esta ponencia, valiéndome de una metáfora muy común, pero de gran utilidad simbólica y de enorme riqueza significativa. Las decisiones en enfermería se pueden comparar a las frutas más deliciosas que forman parte de nuestra dieta habitual. Y cuando hablamos de dieta habitual, hablamos de salud. No sé cuáles sean las de su predilección, pero a mí en particular me gustan varias de las que están ahí. La manzana, la pera, la papaya, pues. Entonces, mire lo importante de esta metáfora. Las decisiones de ustedes en la enfermería se pueden comparar a las frutas más deliciosas que forman parte de nuestra dieta habitual. Siguiente, doctora. En la lectura que ustedes están haciendo, bien pueda la leer o la voy a ayudar a leer con ustedes. Al respecto, para visualizar desde el saber enfermero, Rodríguez 2018 afirma: es importante reflexionar en relación al cuidado y destacar que en la profesión enfermería, cuidar es mucho más que proteger, que brindar ese apoyo psicológico, emocional, satisfacer al paciente en sus necesidades. Es más que la mera compañía y el cumplimiento de las indicaciones médicas. Es ser éticamente competentes. Es brindar un servicio con respeto, justo en el momento en el que lo necesita. Tomar esas decisiones sabias, oportunas. Es hacerles sentir que nos importan, que no son un número de cama o una patología designada en un registro de paciente. Es demostrar que son ellos y no otros la razón de ser de nuestra existencia. Entonces, no quiero redundar en las explicaciones sobre la reflexión de estos autores. Ustedes lo escucharon, lo leyeron, y con el debido respeto que ustedes me merecen, todos los que están en el escenario, que construyan sus propias conclusiones. Solo quiero dejar un mensaje final. Administrar el cambio es, en esencia, tomar buenas decisiones. Y decidir no es otra cosa que pensar y actuar con sabiduría. El hombre, la mujer, que demuestra este valor,
tan importante en nuestras vidas, siempre encontrará, encontrará ese camino correcto, la luz al final del túnel y la esperanza en el fondo de la caja de Pandora. Doctora. Muchísimas gracias al doctor por esa ponencia tan maravillosa que nos hace reflexionar. Tengo eco, tengo algunas preguntas que le han hecho. Por ejemplo, aquí hay una que dice Jaime Alberto Colorado, dice, ¿qué significado tiene lo imprevisto en las organizaciones públicas? Jaime, muchas gracias por la pregunta. Trataré de responderla. Lo imprevisto está latente en cualquier organización, y más en las organizaciones de salud. Valiéndome de una metáfora, es posible explicar mejor este concepto. En la novela Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, el único que no reconoció que su vida estaba en peligro fue Santiago Nazar. De resto, todo el pueblo, todos sabían que los hermanos Vicario lo buscaban para matarlo. Guardando las proporciones en las entidades de salud, la imprevisión puede llegar como un ladrón en la noche, sin previo aviso y sin carta de presentación. Esto significa que hay que estar preparados, o que ustedes deben estar preparados para dar respuesta inmediata a lo impensado, a lo que no se conoce, a las incertidumbres y a todo lo que pueda amenazar la prestación del servicio. Es una crónica de lo que puede suceder como un factor variable que genere desequilibrio y que ponga en riesgo la estabilidad de la clínica, hospital, puesto de salud o cualquier otra organización donde ustedes se desempeñen o desempeñen las funciones. Eso es para mí el significado de lo imprevisto, sin entrar en tecnicismos, pero remarcando que son hechos o situaciones, circunstancias que acontecen y para el cual las enfermeras, los enfermeros deben estar preparados. Bueno, muchas gracias. Marjorie Gracias, García. profe. Con mucho gusto. Marjorie García le pregunta de qué manera lo imprevisto en la organización puede ser aprovechado como alternativa para mejorar la prestación del servicio. Me parece una pregunta muy interesante porque me remite en primer lugar a la pertinencia de la dinámica de cambio, y para explicarla mejor me apoyo en un autor muy conocido de la ciencia administrativa llamado Hidalberto Chavenat, 2018. Plantea que la tendencia de cambiar es frecuente, drástica y envuelta en una atmósfera de incertidumbre. Todo esto, según este pensador, impacta las funciones tradicionales de la administración, y los que son administradores, los que gestionan cambio, podrían conocer esas funciones de la administración que tienen que ver con la planeación, con la organización, con la dirección y con el control. En esta percepción, la imprevisión no puede ser admitida como un obstáculo o una barrera o una limitante. Por el contrario, nos invita a que es la valla que debe saltarse, la montaña que nos invita a ser escalada y el nuevo paisaje que se propone como desafío para dibujarse con la participación de los servidores públicos y de los demás actores que tienen en sus manos la responsabilidad de fortalecer la gestión pública para que la mejora continua y la eficiencia
sea un ideal alcanzado. Muchas gracias por la... Bueno, también tenemos felicitaciones. Karina Muñoz le dice felicitaciones al profesor Ricardo, excelente ponencia, no solo enseña para la academia y lo laboral, sino que también enseña para la vida. Bueno, también tenemos otras preguntitas. Claudia Milena León dice, ¿qué tipo de oportunidades de mejora emergen en la organización cuando se debe atender situaciones imprevistas e impensadas? Claudia, es difícil precisar las oportunidades de mejora en una sola respuesta, porque forman parte de un gran universo infinito que puede recorrerse si las organizaciones actúan con creatividad e imaginación. Sin embargo, voy a tratar de sintetizar eso en 4 aspectos que desafía la capacidad y el empoderamiento a todos los integrantes de la organización. Esto es, primero, estimular en cada ser humano sus recursos creativos, la voluntad de cambio y ese gran sentido de pertenencia. 2, en el campo de la innovación, las organizaciones deben estar dispuestas a innovar para mejorar. No pueden quedarse amarradas en esos viejos paradigmas. Estamos cambiando a una velocidad enorme. Hay que ingresar a otros que den lectura a esas realidades emergentes. 3, la planeación integral y holística. La organización de planificación, debe planificar la imprevisión, no tanto desde el punto de vista anticipatorio, porque nadie es adivino para saber lo que va a suceder, pero sí, diría yo, como administrador, es posible construir planes de solución que en líneas generales respondan a esas situaciones de imprevisto. 4, la sinergia y la proactividad, que son palabras muy fuertes que encontramos en todas las instituciones de salud, en todas las organizaciones públicas, privadas. La sinergia y la proactividad son 2 categorías muy importantes para mí. Sinergia es una habilidad para responder de manera inmediata, adversamente, en medio de un panorama de imprevisión, para responder de forma inmediata en medio de un panorama de imprevisión. Las personas que establecen sinergia y son proactivas siempre son bien recibidas. Estos son algunos aspectos que puede considerarse desde una organización de salud. Pero claro, existen otras y cada institución debe formular e implementar las propias. Muchas gracias por la respuesta. Les sigo leyendo felicitaciones. Por acá nos dicen que excelente ejemplo. Eso lo dijo Karina Muñoz. Luz Estela nos dice felicitaciones al doctor Ricardo, muy coherente con el hoy. Las enfermeras son héroes de la salud. Sí, perfecto. La Audacia nos dice excelente ponencia. Gracias, profesor Ricardo. Muy asertivo en el tema, especialmente en estos momentos en donde la innovación, la deconstrucción en la administración pública es transversal a todos los sectores, especialmente el de la salud. Adiela, muchas gracias, excelente. Ay, se me perdió. Bueno, tengo otra preguntita. Ahorita sigo con las felicitaciones. Dice Saida Tatiana Aranda. ¿Qué debería conocer o saber un servidor público para actuar ante la ocurrencia de situaciones imprevistas? Sí, es muy interesante la pregunta. Desde mi punto de vista como administrador, trataré de responder pensando en una organización de salud, en donde lo imprevisto afectará siempre el derecho a vivir dignamente, a prevenir las enfermedades y a prolongar la existencia humana. Aquí me remito a un pensador francés llamado Michel Foucault, que en una de sus obras más profundas
denominada hermenéutica del sujeto, efectuó una investigación histórica sobre el cuidado de sí y la preocupación del otro como un principio de la filosofía y la ciencia en general. Una autora muy conocida por ustedes, las enfermeras y los enfermeros, Dorothea Oren, una de las teóricas más reconocidas en el campo del saber enfermero, construye un corpus de resultado alrededor del autocuidado como una práctica enfermera necesaria para entender la salud como un fenómeno integral, humano, y que tiene como un eje fundamental o como eje fundamental preservar la vida. Sin entrar en reflexiones filosóficas muy complicadas, considero que más que conocimiento y saberes técnicos, operativos o prácticos, el enfermero o enfermera debe entender que en cualquier circunstancia de imprevisión hay que ocuparse de sí mismo, de los demás, de ahí en adelante. Lo demás aparece como parte de esa dinámica misma de la organización. Saber que entre todos nos cuidamos es muy importante para gerenciarse a sí mismo y comprender que en la vida que la vida está por encima de cualquier consideración en este sentido de lo imprevisto. Bueno, tengo otro comentario. La incertidumbre nos empuja a la creatividad y uso de herramientas que en ocasiones no sabíamos que estaban. Ese comentario es de Mónica María López. Y tengo otra preguntita que dice, ¿en qué aspectos debería enfocarse la organización para preparar a los servidores públicos en el manejo de situaciones imprevistas? Pues yo considero esta pregunta de enorme valía. Intentaré responderla desde mi rol como administrador, de actor de la sociedad, mostrando un profundo respeto por ustedes como trabajadores de la salud y miembros de la organización, que proponen esas dinámicas de funcionamiento distintas. En general, lo imprevisto plantea retos a los procesos de mejora continua y en particular a lo que Hidalberto Chavenato, como lo decía adelante, funciones tradicionales de la ciencia administrativa. Y vuelvo y lo repito, la planeación, la organización, dirigir, controlar, verificar, comunicar, buscando el lado más humano y un rostro más amable, que me parece pertinente señalar que lo imprevisto afecta básicamente el desarrollo de las capacidades para gestionar el cambio, que no debe confundirse con la elaboración de un plan estratégico, sino que indica construir una cultura organizacional que repercuta progresivamente en el empoderamiento de las competencias y habilidades del grupo, los valores, las normas y los compromisos mutuos. Esto significa que los aspectos a mejorar tienen un carácter multidimensional, que en la organización no se puede pensar fragmentadamente, pero es relevante enriquecer ese capital humano, intelectual e intangible, teniendo en cuenta que es allí donde radica el éxito de la organización. En pocas palabras, lo que quiero manifestar es que las respuestas inmediatas a cualquier evento siempre deben partir, como se los he dicho a todos ustedes y como todos lo sabemos, debe partir del talento humano y de esos saberes de ustedes como enfermeras y enfermeros o como servidores públicos, de saberes y conocimientos que estén generando, como se afirma hoy en día,
el conocimiento es el nuevo petróleo y es justamente lo que ustedes están acumulando, como lo dije al principio de la ponencia, durante su trayectoria universitaria y en lo cual debían echarle mano en su vida profesional, en el largo de su vida profesional. Doctora, me voy a retirar porque me están esperando en otra sala. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Pues tiene varias preguntas ahí en cola, pero pues sí, ya nos había dicho que tenía clase en estos momentos. Pues más felicitaciones, más comentarios que dicen lo mismo. De las felicitaciones, pues muchas gracias por estos comentarios tan importantes sobre la ponencia que parece que les gustó bastante. Muchas gracias. También en el chat les coloco la invitación para el 3 de junio, donde se va a socializar la tesis del doctorado en diversidad por la profesora Carmen Aide. Les coloqué de una vez el link están todos totalmente invitados. Y bueno, para ser muy justos con el horario, ya son las 6, 3 minuticos, entonces me despido. Muchísimas gracias a todos por esa asistencia y los esperamos entonces el próximo 3 de junio para la siguiente charla. Muchas gracias, doctor, y muy amables a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes. Chao.